Hablemos de inversión extranjera y su cancelación en Fórum Académico. Recientemente, la Superintendencia de Sociedades se pronunció respecto del registro de la inversión extranjera y su cancelación en negocios que vinculan a residentes y no residentes en Colombia. Veamos un poco el desarrollo de la inversión extranjera y su cancelación. Y vamos a hacer un desarrollo a través de diferentes preguntas sobre este concepto. Miremos la primera pregunta. ¿Quién debe informar la cancelación de la inversión extranjera? La cancelación de la inversión extranjera deberá informarse por el inversionista o su apoderado ante el Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República, mediante comunicación que deberá presentarse dentro de un plazo máximo de 12 meses contados a partir de la cancelación de la inversión. En este caso, estamos hablando de una inversión extranjera por parte de un no residente en Colombia, inversión extranjera que fue registrada y que tras terminarse la inversión, pues tendríamos una cancelación de la inversión. Dicha cancelación se realizaría o deberá realizarse en los 12 meses siguientes al término de la inversión. ¿Cuándo se cancela el registro? Sería la segunda pregunta que tenemos. El registro se cancelará total o parcialmente por las siguientes razones. A. Por la liquidación total o parcial de la inversión que puede presentarse en los siguientes eventos. Veamos los eventos de liquidación de la inversión. Primero, enajenación a residentes. ¿Cómo así que enajenación a residentes? Sí, puede ser que un inversionista extranjero tenga acciones en una sociedad colombiana y enajene su inversión a un residente en Colombia, caso en el cual pues deberá cancelarse la inversión extranjera, dado que incluso el nuevo inversionista es un residente colombiano. Segundo, fusiones o excisiones o en general reorganizaciones empresariales nacionales o internacionales. Y es que si ocurre una fusión o una excisión, si una compañía absorbe a otra compañía y desaparece la inversión extranjera, pues habrá que realizar la cancelación. En este caso no se ha liquidado en términos exactos la inversión, sino que ha cambiado de dueño por el fenómeno de la fusión o de la excisión. Un cambio de dueño que no es un traslado realmente patrimonial, sino que queda en cabeza de la sociedad absorbente o de la sociedad beneficiaria de la excisión. Tercero, disminución de capital que implique cambio en el número de acciones, incluido el asignado a las sucursales de empresas extranjeras. Cuarto, readquisición de acciones o cuotas sociales. Quinto, terminación de los actos o contratos sin participación en el capital. Terminación de los negocios fiduciarios celebrados con las sociedades fiduciarias o enajenación de inmuebles. Tenemos entonces que el inversionista extranjero tiene una gama de probabilidades de cancelación de la inversión, hasta la venta del mismo activo o de la enajenación de inmueble, si es que su inversión no era en títulos valores, no era en representativos de inversión, sino que podría ser incluso en inmuebles. Si ha vendido el inmueble que tiene en Colombia y por el cual realizó la inversión, pues allí también tendríamos que hacer la cancelación. Pero además de esa liquidación, tendríamos la siguiente, B, liquidación de la empresa receptora del inversionista extranjero. Sucede que si el inversionista extranjero realizó la inversión en una empresa receptora, es decir, la compañía que en su momento recibió la inversión y entregó las acciones a ese inversionista extranjero, si esa compañía es liquidada y es devuelto el remanente o definitivamente no existió remanente, pues también hay una cancelación de la inversión extranjera. Adicionalmente, podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿por quién debe ser presentada la cancelación del registro de la inversión extranjera? Y la respuesta es que ese registro se debe cancelar por medio de la comunicación para la cancelación del registro, que debe ser presentada
por el inversionista o el apoderado al Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República, y esa cancelación, esa comunicación de la cancelación debe incluir la siguiente información. A. NID de la empresa receptora. B. NID o código del inversionista. C. Motivo de la cancelación indicando los actos o documentos mediante los cuales se verificó la misma cancelación, fecha de la cancelación, el número de acciones o cuotas sociales y el valor en pesos de la cancelación. Así estaría entonces completa la comunicación para informarle al Banco de la República que la inversión extranjera quedará cancelada. Pero hagámonos otra pregunta a través de esa cancelación. ¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando se presenta cambio del titular de un activo fijo? Es posible que un inversionista tenga un activo fijo en Colombia y deje de ser titular de ese activo fijo, ya sea por una enajenación que se realice a otra persona natural o a una persona jurídica. Nos dice lo siguiente la superintendencia. Para la cancelación de inversión extranjera, cuando se trate de cancelaciones originadas en el cambio de titular de un activo fijo, en el que está representada la inversión a favor de un residente para efectos fiscales, se deberá presentar el documento que acredite la declaración, liquidación y pago del impuesto que se genere por la respectiva operación conforme a la norma tributaria que así lo dispone. Y es que recordemos que en materia tributaria, cuando un inversionista extranjero adquiere un activo fijo en Colombia, un inmueble en Colombia, y finalmente vende el activo, está obligado a presentar la declaración al momento de la venta de ese activo para verificar obviamente cuál fue su utilidad y pagar el impuesto de renta respectivo entre la adquisición del activo y el valor de la venta del activo mismo. Y por eso se tiene este requisito de presentar la declaración, liquidación y pago respectivo del impuesto de renta. Pero, ¿qué más preguntas tenemos sobre esa cancelación y sobre la inversión extranjera? Preguntémonos lo siguiente. ¿Cuál es el tratamiento que se le da en los casos de disminución suplementaria al capital asignado a las sucursales de sociedades extranjeras? Cuando se trate de disminución de la inversión suplementaria al capital asignado a sucursales de sociedades extranjeras del régimen ordinario o especial, no debe enviarse solicitud de cancelación, ya que la misma se reflejará en las cuentas patrimoniales de los formularios 15 y 13 y que se deben presentar en el año inmediatamente siguiente a la cancelación. En este caso, entonces, no es una comunicación de la cancelación, sino es el diligenciamiento de los formularios el que le permite al Banco de la República tener la información pertinente sobre esa inversión extranjera. Preguntémonos además lo siguiente. ¿Qué sucede cuando el capital del exterior no fue invertido en el país? Y es que puede ser que se haya declarado que ingresaba un capital determinado al país y posteriormente no se realizó esa inversión. Veamos qué nos dice la Super al respecto. Cuando se establezca por parte de la autoridad de control competente que en el momento de la canalización de las divisas, estas fueron declaradas como inversión extranjera, pero dicho capital del exterior no fue invertido efectivamente en el país, el Banco de la República procederá a la cancelación del registro. Y es que es el Banco de la República quien tiene la competencia para cancelar los registros cuando la inversión extranjera no fue realizada. Preguntémonos además lo siguiente. Cuando las personas naturales no residentes pretendan ser calificadas como inversionistas nacionales, ¿qué documentos deben aportar? Cuando las personas naturales no residentes soliciten al Banco de la República la calificación como inversionistas nacionales, deben solicitar simultáneamente la cancelación del registro de la inversión extranjera. La comunicación para la cancelación del registro debe ser presentada por el inversionista ante la DICIN del Banco de la República y incluirá por lo menos la siguiente información. A. NID y código del inversionista o código del inversionista. Siendo extranjero es posible que no tenga NID. Y adicionalmente, si se trata de una inversión extranjera en una sociedad colombiana, debe indicar el NID de la empresa receptora y el número de acciones o cuotas sociales a cancelar. La fecha de la cancelación será la fecha de la solicitud de la calificación como inversionista nacional.
Y es que es posible que una sociedad sea extranjera e invierta en Colombia, por lo tanto tenemos una inversión extranjera. Pero puede ser que esa sociedad se domicilie en Colombia, caso en el cual dejará de ser una inversión extranjera y habrá que cancelarla porque es un nacional con inversión en Colombia, ya inversión extranjera no hay y es necesario cancelarla. Pero también puede ocurrir que una persona sea extranjera, haga una inversión en Colombia y posteriormente resida en Colombia, sea colombiano en cuanto a sus inversiones o inclusive en cuanto a su nacionalidad, y siendo residente en Colombia, declarante en Colombia, declarando todos sus activos en Colombia, pues ya dejará de ser una inversión extranjera para convertirse en una inversión nacional en una sociedad nacional, caso en el cual habrá lugar también a la cancelación de la inversión extranjera. Hagamos otra pregunta. ¿Qué sucede cuando quien adquiere es un inversionista extranjero que posteriormente cumple las condiciones para ser residente? Quien adquiere es un inversionista extranjero que posteriormente cumple las condiciones para ser residente. Este debe proceder a cancelar el registro de la inversión que debió obtener al tiempo de adquirir las acciones del inversionista extranjero. Y nos podemos preguntar además lo siguiente: ¿quién es competente para vigilar el cumplimiento del régimen cambiario respecto de las operaciones de inversión extranjera en Colombia y de la inversión en el exterior? Está claro que la competencia fue asignada a la Superintendencia de Sociedades, que el presidente de la República ejercerá por conducto de la Superintendencia de Sociedades la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales en los términos establecidos en las normas vigentes, que también ejercerá a la Superintendencia la inspección y vigilancia sobre otras entidades que determine la ley, y de la misma manera ejercerá las funciones relativas al cumplimiento del régimen cambiario en materia de inversión extranjera y de inversión colombiana en el exterior, y asimismo del endeudamiento externo. Es entonces la Superintendencia de Sociedades la entidad de carácter público encargada de vigilar la inversión de extranjeros en Colombia, la inversión de colombianos o la inversión colombiana en el exterior, asimismo de todos los fenómenos cambiarios que se susciten respecto de la información, cancelación de esa inversión extranjera, de colombianos en el exterior o de extranjeros en Colombia. También podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿dónde está regulado el procedimiento sancionatorio cambiario? Y básicamente diríamos que el procedimiento sancionatorio cambiario está previsto en el decreto 1746 del año 1991, que en su artículo 3º dispone lo siguiente: las personas naturales o jurídicas que no sean intermediarios del mercado cambiario que infrinjan el régimen cambiario serán sancionadas con la imposición multa a favor del Tesoro Nacional del 200% del monto de la infracción cambiaria comprobada. Como ustedes lo observan, el monto de la sanción por las infracciones cambiarias es bastante alto. Por ello hay que cumplir con este régimen cambiario en todos sus aspectos para evitar dichas sanciones. Y sobre este tema de cambios de renta de nacionales, de residentes y de extranjeros, puede consultar mucho más en nuestra biblioteca. Visite www.forum.com.co.